Meditación para el sábado después del miércoles de ceniza. Del Evangelio de la Misa Tradicional, Marcos 6, 47 al 56. En aquel tiempo, siendo de noche, estaba la barca en medio del mar y Jesús solo en tierra. Y viendo a sus discípulos que remaban con mucho trabajo, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería al parecer pasar adelante de ellos. Mas ellos, al ver lo que andaba sobre el mar, creyeron que era un fantasma y gritaron. Todos pues lo vieron y quedaron turbados. E inmediatamente habló con ellos y les dijo: Confiad, soy yo, no temáis. Y enseguida entró en la barca y el viento cesó, lo cual los asombró todavía más, no recordando el reciente milagro de la multiplicación de los panes, porque su corazón estaba obcecado. Y atravesando el lago vinieron a desembarcar al país de Genesaret. Enseguida de salir de la barca reconocieron a Jesús, y recorriendo toda aquella región los habitantes traían a los enfermos en sus camillas a donde oían que él estaba. Y dondequiera que entraba, ya en los caseríos, ya en las aldeas o ya en las ciudades, ponían a los enfermos en las plazas públicas, suplicándole les dejase siquiera tocar el borde de su vestido, y en efecto, todos los que lo tocaban quedaban curados. Queridos hermanos, en este Evangelio se nos presenta a Jesús viendo a sus discípulos que remaban en la barca con mucho trabajo porque el viento les era contrario. Así también el Señor nos mira en esas temporadas de la vida en que estamos saturados de tribulaciones, de pruebas, en que el viento nos es contrario, pero Jesús nos está viendo. No es que estemos solos, no es que estemos abandonados, es que Él permite que pasemos por esas pruebas, pero Él nos está viendo, como estaba viendo a sus discípulos. Sus discípulos no sabían que el Señor los observaba. Luego el Señor se acerca a ellos y ellos lo confunden con un fantasma. Pero cuando se dan cuenta de que es Él sube a la barca y en ese momento se calma la tempestad. Cuando sintamos que la vida se vuelve complicada, no olvidemos que el Señor no deja de vernos, Él nos está viendo. A nosotros nos puede parecer que no está o que nos abandona, pero no es así, nos está viendo. Pidámosle al Señor que se acerque, pidámosle que suba a nuestra barca y calme la tempestad, pero también sepamos aguantar con fe el tiempo que Él quiera tenernos en la barca con el viento contrario y remando con mucho trabajo. Recuerden que es con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, con tribulaciones que nos podemos ganar el cielo. Los apóstoles le decían a la gente que había que pasar por muchas tribulaciones para alcanzar la vida eterna. También el Evangelio nos invita a tener fe en Jesús. Aquí se habla de cómo muchos quedaron sanados solamente por tocar su manto. Tenían fe, y como tenían fe, así sucedía. El Señor ha venido a sanar, y la sanación física es un preludio o un anuncio de que Él tiene poder de sanar nuestra alma. Lo más importante que Jesús quiere sanar en nosotros es nuestra alma, nuestro corazón. A veces también quiere darnos la salud física. Pidamos en este tiempo de Cuaresma al Señor Jesús que nos sane, acerquémonos a Él, así como aquella gente se acercó a tocar su vestido. Nosotros podemos acercarnos a los sacramentos, acerquémonos a la confesión, hagamos una buena confesión en el tiempo de Cuaresma. Acerquémonos a la Santa Misa, al Santo Sacrificio, en el que podemos no solamente tocar al Señor, sino comerlo, literalmente.
tenerlo como alimento de vida eterna, acerquémonos a Él por la oración. En este tiempo de Cuaresma, recemos el Santo Rosario, recemos el Vía Crucis, hagamos actos de amor a Dios, acerquémonos a Jesús también por medio de la penitencia, del ayuno, imitándolo en el silencio del desierto, en la austeridad del desierto. Acerquémonos a Jesús en el pobre, en el que sufre, y hagamos obras de misericordia. Si nos acercamos al Señor en los sacramentos, sobre todo en la Sagrada Eucaristía, en la penitencia para recibir su perdón, en la oración, en el ayuno, en el pobre, si nos acercamos a Él y tocamos su manto, Él seguramente nos sanará de todas nuestras enfermedades del alma, y si Él quiere y es conveniente para nuestra salvación, también nos sanará de las enfermedades del cuerpo. La oración colecta de la misa de hoy dice: atiende, Señor, nuestras súplicas y concede que celebremos devotamente este solemne ayuno que ha sido instituido por la saludable intención de curar nuestros cuerpos y nuestras almas, por Jesucristo nuestro Señor. Esta oración nos recuerda, atención, que el ayuno ha sido instituido para curar nuestros cuerpos y nuestras almas. El ayuno purifica el cuerpo, en parte porque nos privamos de comer cosas que nos hacen mal, el alimento chatarra, pero además el ayuno purifica el cuerpo porque comemos menos, pero tal vez comemos mejor, y porque el ayuno, al curar nuestra alma, redunda eso en beneficio para el cuerpo. Voy a continuar la lectura del libro de Teología Ascética y Mística de Tanqueray. Estamos hablando de el pecado mortal. Ahora vamos a escuchar de cuánto reprueba Dios el pecado. La Sagrada Escritura nos presenta el pecado como la cosa más odiosa y abominable. Es una desobediencia hecha a Dios, una violación de su ley que castiga severa y justamente, como lo vemos en nuestros primeros padres. En el pueblo de Israel, consagrado especialmente a Dios, esta desobediencia era considerada como alzamiento y una rebelión. Es una ingratitud que se comete para con el mejor de los bienhechores, una impiedad para con el más amante de los padres. Es una falta de fidelidad, una especie de adulterio, porque Dios es el esposo de nuestras almas y nos exige con razón que le guardemos inviolable fidelidad. Es una injusticia, puesto que violamos a las claras los derechos de Dios. ¿Qué cosa sea el pecado mortal en sí mismo? El pecado mortal es el mal, y a decir verdad, el único mal que existe, ya que todos los otros no son sino consecuencia o castigo de él. Con respecto a Dios, es un crimen de lesa majestad divina. Es una ofensa cometida contra Dios en todos sus atributos, pero especialmente en cuanto que es nuestro primer principio, nuestro último fin, nuestro Padre y nuestro bienhechor. Por ser Dios nuestro primer principio, nuestro Creador, de quien hemos recibido todo cuanto somos y tenemos, es por ende nuestro soberano dueño, a quien debemos entera obediencia. Mas por el pecado mortal le desobedecemos y le hacemos la injuria de anteponer nuestra voluntad a la suya, de preferir la criatura al Creador. Aún más, nos rebelamos contra Él porque por la creación somos súbditos suyos, con mayor razón que los hombres deben serlo de quien los gobierna aquí en la tierra. Y esta rebelión es tanto más grave cuanto que este Señor es infinitamente sabio e infinitamente bueno, y no puede mandarnos cosa que no sea conducente a nuestra felicidad y a su gloria, mientras que la voluntad nuestra, harto sabemos cuán frágil y caediza es y sujeta a error,
y con tanto la anteponemos a la de Dios. Esta rebelión es tanto menos disculpable cuanto que desde pequeños nos han enseñado nuestros cristianos padres a conocer clara y distintamente los derechos que Dios tiene sobre nosotros y también la malicia del pecado. Y así lo cometemos sabiendo bien lo que hacemos. ¿Por qué hacemos traición tan alevosa a nuestro soberano Dios? Por un vil placer que nos degrada y rebaja hasta la condición de los brutos animales, por una necia soberbia, por la que nos apropiamos una gloria que es sólo de Dios, por un sórdido interés, por un lucro perecedero al que sacrificamos un bien sin fin. También es Dios nuestro último fin. Él nos creó y no pudo crearnos sino para sí, porque no hay bien mayor que Él, y por ende no podemos hallar fuera de Él nuestra perfección ni nuestra felicidad. Y además es muy justo y debido que, por haber salido de Dios, volvamos a Él. Somos cosa suya y debemos reverenciarle, alabarle, servirle y glorificarle. Porque somos amados de Él, debemos amarle de todo corazón, y adorarle, y adorándole, y amándole alcanzaremos nuestra felicidad y perfección. Tiene, pues, estricto derecho a que todo nuestro vivir, nuestro pensar, desear y obrar vayan enderezados a Él y a su gloria. Mas por el pecado mortal nos apartamos voluntariamente de Él para complacernos en un bien criado. Le hacemos la injuria de posponerle a una de sus criaturas o a un gusto egoísta, porque en suma no nos convertimos a la criatura, sino al placer que hallamos en ella. Manifiesta injusticia es porque tiende a robar a Dios los derechos imprescriptibles que sobre nosotros tiene y la gloria externa que se le debe. Es una especie de idolatría que erige dentro del templo de nuestro corazón un ídolo enfrente del verdadero Dios. Es un desprecio que hacemos de la fuente de agua viva, la única que puede calmar la sed de nuestras almas, y preferimos a ella el agua cenagosa del fondo de las cisternas rotas, según la enérgica frase del profeta Jeremías. Dios es también para nosotros un Padre que nos ha adoptado por hijos y nos trata con cuidado verdaderamente paternal, colmándonos de los más preciados beneficios, dotándonos de un organismo sobrenatural para que vivamos una vida semejante a la suya, y concediéndonos abundantes gracias actuales, para que pongamos en ejercicio sus dones y crezca en nosotros la vida sobrenatural. Mas por el pecado mortal rechazamos todos estos dones, y aún abusamos de ellos volviéndolos contra nuestro bienhechor y Padre. Profanamos sus mismas gracias y le ofendemos en el momento mismo en que está colmándonos de bienes. ¿No es esta una ingratitud tanto más criminal cuanto más hemos recibido de su bondad y que está clamando contra nosotros? Con respecto a Jesucristo, nuestro Redentor, es el pecado una especie de deicidio. Realmente el pecado fue la causa de todos los tormentos y de la muerte del divino Salvador. Para que esta consideración mueva más nuestras almas, debemos tener presente la parte personal que tuvimos en la dolorosísima pasión de nuestro Señor. Yo fui quien entregué a mi maestro con un beso fingido, y por cosa que valía menos de 30 dineros. Yo la causa de su prisión y de que le condenaran a muerte. Yo me junté con la turba para gritar, no a éste, sino a Barrabás, crucifíquenle. Yo quien me mezclé con los soldados para azotarle con mis faltas de mortificación, para coronarle de espinas con mis pecados internos de lujuria y de soberbia, para echar sobre sus hombros una pesadísima cruz y para clavarle en ella. Como expone muy bien Olier, nuestra avaricia traspasa los clavos de su caridad, nuestra ira su mansedumbre, nuestras impaciencias su paciencia, nuestra soberbia su humildad, y de esta manera, con nuestros pecados, atenaceamos, atamos y desgarramos a Jesucristo que estaba dentro de nosotros.
cuán hondamente debemos detestar el pecado que tan cruelmente clava en la cruz a nuestro Salvador. Cierto que en el estado actual no podemos afligirle con nuevos tormentos, porque no puede sufrir, pero con nuestras faltas presentes seguimos ofendiéndole, porque al cometerlas voluntariamente despreciamos su amor y sus beneficios, y por lo que a nosotros toca dejamos sin provecho su sangre tan generosamente derramada, le privamos de nuestro amor y de nuestro agradecimiento y de nuestra obediencia a los cuales tiene derecho. ¿No es esto corresponder a su amor con la más negra de las ingratitudes y atraer por esto sobre nosotros los más terribles castigos? Sigamos considerando la fealdad del pecado mortal y si lamentablemente estamos en estado de pecado, tomemos la firme decisión de ir cuanto antes a confesar nuestro pecado al sacerdote en el sacramento de la penitencia y recibir el perdón de Dios para con su gracia no volver a ofenderlo más. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Meditación para el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Evangelio de la Santa Misa Tradicional, Mateo 4 del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser allí tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo transportó el diablo a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que mandó a sus ángeles cerca de ti y te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrándote me adoras. Le dijo entonces Jesús: Vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que los ángeles se acercaron y lo servían. Queridos hermanos, en este evangelio se nos recuerda la realidad de la existencia del demonio. Si fue capaz de ir a tentar al mismo Hijo de Dios, ¿creen ustedes que se detendrá para tentarnos a nosotros? De ninguna manera. Es una lástima que en muchos espacios eclesiásticos ya no se hable del demonio, ni de cómo enfrentarlo, ni de cuáles son sus estrategias. Hoy se nos recuerda que la tentación es la actividad diabólica más común. Es verdad que existen otras clases de actividad diabólica, como la opresión, la obsesión, la posesión satánica. Y por eso es necesario que haya exorcistas. Pero mucha gente solo gusta de escuchar de esas cosas porque le atrae lo espectacular. Y se olvida de que la acción más eficaz para el demonio llevarse almas al infierno es la tentación. El demonio no necesita la posesión de una persona para llevarla al infierno.
Basta con que la tiente y con la persona caiga en la tentación y que la siga tentando para que la persona permanezca en estado de pecado mortal hasta su muerte. Ese es el modo como el demonio logra la condenación de muchas almas. Jesús fue tentado en el desierto. Si tú quieres vivir una santa cuaresma, puedes tener casi la seguridad de que te va a buscar para tentarte. Hay 3 enemigos del alma y los 3 enemigos del alma están presentados en este evangelio: el mundo, el demonio y la carne. Son enemigos del alma porque de allí nos vienen tentaciones que nos pueden hacer caer en el pecado. Y el pecado es la muerte del alma. Si uno de estos enemigos nos vence, el mundo, el demonio o la carne, y no nos levantamos de esa derrota, nos condenamos. Hay quienes irán al infierno porque los venció el demonio con sus tentaciones, con sus mentiras, con sus engaños. Hay quienes irán al infierno porque los venció el mundo con sus atractivos, con sus riquezas, con sus comodidades, con sus bienes temporales. Hay quienes irán al infierno porque los venció la carne, los vencieron sus pasiones desordenadas, su gula, su soberbia, su lujuria, su pereza, su avaricia. Dios permite que en nuestra vida recibamos el ataque de estos 3 enemigos del alma. Pero fíjate bien, tienes que vencer estos enemigos. No puedes ser vencido por ellos, porque ser vencido por uno de ellos significa perder la salvación eterna. Si alguna vez o más de una vez has sido vencido por cualquiera de estos 3 enemigos del alma, mundo, demonio o carne, y no te has levantado yendo a hacer una buena confesión, yendo a pedir perdón a Dios por haber sido débil, o por haber tú mismo tal vez buscado la tentación y caído en ella, por haberte expuesto a una ocasión de pecado, si no has pedido perdón a Dios, ve, no esperes más, ve y pide perdón a Dios. Él está dispuesto a perdonarte. La buena noticia es que si estás vivo, Dios te está dando oportunidad de convertirte. Si te ha vencido el demonio, el mundo, la carne, no se ha acabado la historia. Todavía puedes levantarte, puedes ir a pedirle a Dios que te perdone, que te fortalezca con su gracia, que te devuelva el estado de gracia y te dé toda la ayuda que necesitas para continuar en la batalla y ahora de aquí en adelante tú vencer a Satanás, tú vencer al mundo y tú vencer la carne. El Señor fue tentado en el desierto y permitió esas tentaciones para Él, para enseñarnos que podemos vencer las tentaciones. Entonces, debemos esperar que vamos a ser tentados, no desear ser tentados. Esperar en el sentido de que es casi seguro que así nos va a pasar. Seremos tentados, pero contamos con la gracia de Dios. En esta cuaresma sigue a Jesús en el desierto y si experimentas tentación, acuérdate de que Él fue tentado y pídele que venza Él en ti. Pídele, Señor Jesús, sigue venciendo al demonio en mí, en mi persona. Yo soy miembro de tu cuerpo místico. Tú eres la cabeza y tú ya venciste a Satanás. Que esa victoria tuya sobre Satanás se realice ahora en mí. Que esa victoria tuya sobre el mundo y sobre la carne también se realice en mí. Dame la fuerza de tu gracia para poder vencer y para poder salvarme. La oración de la cuaresma, que espero que estés orando más de lo normal. No descuides la oración. La austeridad de la cuaresma, también espero que estés teniendo más austeridad, que te estés privando de placeres mundanos innecesarios, que estés buscando más silencio, más recogimiento,
No pierdas el tiempo en superficialidades, no pierdas el tiempo oyendo música que no tienes que oír, viendo películas que no necesitas ver, metido en conversaciones que no te sirven para nada. En este tiempo de Cuaresma, en la medida de lo posible, date al silencio, a la soledad, a la oración, a la meditación de la palabra de Dios. Vive austeramente, abstente de cosas, ayuna. Si no tienes propósitos de Cuaresma, todavía es tiempo para que los hagas, pero entra en batalla con el Señor. El Espíritu Santo se llevó a Jesús al desierto para que allí fuera tentado por el demonio y para que allí lo venciera. Déjate conducir por el Espíritu Santo al desierto, porque el demonio probablemente te estará inspirando lo contrario. Que en lugar de que vayas al desierto, el demonio te inspirará a que sigas en el mundo, a que esta Cuaresma la vivas como si fueran días normales. El demonio seguramente te inspirará a que pases la Cuaresma divirtiéndote en reuniones sociales, comiendo, bebiendo, descansando, olvidándote de la oración, olvidándote de las obras de misericordia. No te dejes engañar. Si eres cristiano, el Espíritu te llevará al desierto y allí el demonio te saldrá al encuentro para tentarte, pero con la fuerza de Jesús lo puedes vencer. La oración colecta de la misa de hoy dice: Oh Dios, que purificas tu iglesia por la observancia anual de la Cuaresma, concede a tu familia cristiana que lo que por la abstinencia desea obtener de ti, lo consiga con las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí estamos recordando que Dios purifica a su iglesia por la observancia de la Cuaresma. Cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros debe ser purificado con la observancia de la Cuaresma. No vaya a ser que el resto de la iglesia se purifique y tú no. Tú sigas siendo un miembro impuro de la iglesia. Que no sea así. Déjate purificar por Dios observando fielmente la Cuaresma. Y así obtendrás por la abstinencia lo que estás buscando con tus buenas obras. Continuación de la lectura del Compendio de Teología Ascética y Mística, los efectos del pecado mortal. Quiso Dios que la ley tuviera una sanción, y que la felicidad fuera, en fin de cuentas, el premio de la virtud y el sufrimiento, el castigo del pecado. Considerando pues los efectos del pecado, podremos juzgar en cierta manera cuán grande sea su culpabilidad. Podemos estudiarlos en esta vida y en la otra. Primero, para darnos cuenta de los perniciosos efectos del pecado en esta vida, recordemos lo que es un alma en estado de gracia. En ella habita como en propia morada la Santísima Trinidad, que pone en ella sus complacencias y adorna con sus gracias, sus virtudes y sus dones. Con el influjo de la gracia actual, sus buenas obras se convierten en obras meritorias de vida eterna. Posee la santa libertad de los hijos de Dios, participa del poder de la virtud divina y goza especialmente en ciertos instantes de una felicidad que es como un anticipo de la celestial. ¿Qué hace de todo esto el pecado mortal? Inciso A. Arroja a Dios de nuestra alma, y así como la posesión de Dios es ya un gusto anticipado de la dicha celestial, también el perderle es a manera un preludio de la eterna condenación. No perderemos al perder a Dios los bienes todos, puesto que Él es la fuente de todos ellos. Inciso B. Con Él perdemos la gracia santificante por la que nuestra alma vivía una vida semejante a la de Dios. Es pues una especie de suicidio espiritual y al mismo tiempo
perdemos la gloriosa corte de virtudes y dones que la acompañan. Aunque Dios por su infinita bondad nos deja la fe y la esperanza, ya no están informadas por la caridad y no quedan en nosotros sino para inspirarnos un saludable temor y deseo ardiente de remediar nuestras culpas y de hacer penitencia por ellas, porque nos ponen ante los ojos el triste estado de nuestra alma y excitan en nosotros agudos remordimientos. Inciso C. Perdemos también nuestros méritos pasados que habíamos acumulado a costa de tantos esfuerzos. No podremos recobrarlos sino por medio de larga penitencia, y mientras estamos en pecado mortal no podremos merecer cosa alguna para el cielo. Cuán grande pérdida de bienes sobrenaturales. Inciso D. Añádase a todo esto la tiránica esclavitud que ha de padecer el pecador, de la libertad de que antes gozaba. Viene a dar en esclavo del pecado, de las malas pasiones que ahora están desencadenadas por la pérdida de la gracia, de los hábitos perversos que pronto se formarán con las recaídas tan difíciles de evitar, porque quien comete el pecado se hace siervo de él. Se van debilitando poco a poco las fuerzas morales, las gracias actuales disminuyen, sobreviene el desaliento y la desesperación. Podemos contar por perdida a la pobre alma aquella si Dios, por un exceso de su misericordia, no acude con su gracia a sacarla del fondo del abismo. Hermanos, en este tiempo de Cuaresma, pidámosle a Dios que nos libre del pecado mortal. Si lo hemos cometido, lamentablemente, vayamos a confesarlo cuanto antes para recuperar la gracia santificante. Si no estamos en estado de pecado mortal, no nos descuidemos. Pidámosle a Dios que no nos permita confiarnos en nosotros mismos y sigamos dando batalla para no ser vencidos ni por el mundo, ni por el demonio, ni por la carne. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Meditación para el lunes de la primera semana de Cuaresma. Del Evangelio de la misa tradicional del día de hoy, tomado de Mateo 25, 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre con toda su majestad y todos los ángeles con él, se sentará entonces sobre el trono de su soberanía, y serán todas las gentes congregadas ante él, y apartará a unos de otros, como aparta el pastor las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que está preparado desde el principio del mundo para ustedes. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui peregrino y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Entonces le responderán los justos y dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos peregrino y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y respondiendo el rey les dirá: En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era peregrino y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, peregrino, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: En verdad les digo, siempre que dejaron de hacerlo con alguno de estos pequeños,
dejaron de hacerlo conmigo. E irán estos al suplicio eterno y los justos irán a la vida eterna. Queridos hermanos, la Madre Iglesia nos presenta en este lunes de la primera semana de Cuaresma este Evangelio para que recordemos los dos destinos finales posibles para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estará eternamente en el cielo o eternamente en el infierno. La condenación eterna es una posibilidad real para nosotros que somos pecadores. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados mientras Dios nos dé el tiempo, y si no hacemos el bien, si no hacemos obras de misericordia, seremos puestos a la izquierda del Señor en aquel terrible día. Pero si escuchando la palabra de Dios y siguiendo las mociones del Espíritu Santo que nos llama a la conversión, nos decidimos a cambiar de vida, reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón al Señor, nos enmendamos y en lugar de las malas obras que hicimos en el pasado, nos dedicamos a hacer obras de misericordia y actos de caridad a Dios, entonces podemos confiar en que el Señor cumplirá su promesa y nos pondrá a su derecha en aquel día del juicio final. Claro que Dios quiere que nos salvemos. No significa que Dios nos pone dos opciones igualmente buenas o que Dios no tiene alguna preferencia para nosotros. Dice la Escritura, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, Dios quiere que todos estemos a su derecha. No estarán todos a la derecha del Señor en el último día, no porque Él no haya querido tenerlos allí, sino porque habrá quienes se resistan a la gracia, se resistan a las invitaciones que Dios les hace durante su vida para acercarse a Él, para dejar atrás su pecado, para arrepentirse, para hacer penitencia. El Evangelio nos menciona, en este caso, solo obras de misericordia corporales, pero recordemos que la Madre Iglesia nos enseña que hay obras de misericordia también espirituales y que son muy importantes, como enseñar al que no sabe, aconsejar al que no necesita, consolar al que sufre, corregir al que yerra. Son obras de misericordia espirituales. Tenemos que hacer todo lo que podamos que esté en nuestras manos para ayudar a nuestros hermanos en necesidad, para ayudarlos a aliviar las necesidades de su cuerpo, pero sobre todo, recuerden, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, con mayor razón, tenemos que ayudar a nuestros hermanos que necesitan ayuda para que su alma sea purificada, sea sanada por el Señor. La oración colecta del día de hoy dice: conviértenos, oh Dios Salvador nuestro, y para que nos aproveche el ayuno cuaresmal, alumbra nuestras almas con las enseñanzas celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a continuar leyendo del libro de Teología Ascética y Mística de Tanqueray, este apartado sobre las consecuencias del pecado mortal. Escuchemos con atención. Si por su desdicha el pecador se obstinare hasta el fin en resistir a la gracia, padecerá el infierno con todos sus horrores. La pena de daño, primeramente con justicia merecida. No dejó un momento la gracia de solicitar al pecador, pero éste murió voluntariamente en su pecado, o sea, voluntariamente separado de Dios, y como sus disposiciones de ánimo ya no pueden mudarse, eternamente quedará separado de Dios. Mientras vivió en la tierra, tuvo tiempo de pararse a considerar lo terrible de su situación,
Mas luego que ya no tiene negocios ni placeres en que ocuparse, hállase de continuo frente a frente con la espantosa realidad. Por la esencia misma de su naturaleza, por las aspiraciones de su alma y de su corazón, por todo el ser suyo, siéntese atraído irresistiblemente hacia aquel que es su primer principio y su último fin, la única fuente de su perfección y felicidad, hacia el Padre tan amante y amoroso que le había adoptado por hijo, hacia el Redentor que le amó hasta dar por él su vida en la cruz. Y por otra parte, hállase irremisiblemente rechazado por una fuerza insuperable, la cual es su propio pecado. La muerte le ha clavado, le ha inmovilizado en esas disposiciones, y porque en el momento mismo de morir rechazó a Dios, eternamente estará separado de Él. Jamás podrá esperar felicidad alguna ni perfección. Permanece adherido a su pecado y por éste a todo cuanto de innoble y degradante encierra. A la pena de daño, la más terrible de todas, se junta la pena de sentido. Por haber sido el cuerpo cómplice del alma, participará del suplicio de ésta. La misma eterna desesperación que atormenta al alma del réprobo produce en su cuerpo una fiebre intensa, una sed inextinguible que nada puede aplacar. Pero habrá además allí un fuego real, aunque distinto del fuego material, este de la tierra, y que será el instrumento de que se valdrá la justicia divina para castigar nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Justo es en verdad que cada cual sea castigado en aquello mismo en que pecó. Y pues el réprobo quiso gozar desordenadamente de las criaturas, estas mismas serán el instrumento de su suplicio. El fuego, aquel atizado y dirigido por una mano inteligente, atormentará a sus víctimas tanto más cuanto quisieron ellas gozar más intensamente de los placeres insanos. No tendrán término la una y la otra pena, y este es el colmo del castigo de los réprobos, porque si aun los más pequeños dolores, cuando son de larga duración, se hacen insoportables, ¿qué habremos de decir de las penas de los condenados tan intensas, ya de suyo, que después de millones de siglos no harán sino comenzar? Y aún con todo esto, es justo y bueno Dios hasta en los mismos castigos que se ve obligado a imponer a los condenados. Menester es que sea un mal abominable, el único y verdadero mal, el pecado, cuando Dios lo castiga de esa manera. Antes morir, pues, que manchar el alma con un solo pecado mortal. Y para más huir de él, tengamos horror también del pecado venial. Queridos hermanos, pongamos atención a esta meditación sobre la gravedad del pecado. Si Dios así decide castigarlo eternamente, el pecado mortal, piensen ustedes qué tan grave es. Por eso, tengamos mucho cuidado de no ser engañados, incluso a veces por gente dentro de la iglesia, todavía peor, a veces gente que tiene la misión de enseñar con autoridad la doctrina de Jesucristo. Algunos ya están confundidos, culpable o inculpablemente, pero eso no quita que puedan dañar otras almas. Y por una caridad pastoral mal entendida, hacen creer al pecador que Dios no tomará en cuenta su pecado el día del juicio. Hacen creer al pecador que Dios perdona al pecador que no se arrepiente, al que no deja de pecar. Bendicen el pecado, normalizan el pecado y así convencen a muchos de que Dios es tan bueno y misericordioso que no importa cómo vivamos, basta con que tengamos confianza en su perdón, Él nos perdonará. Pero esta idea es protestante, esta idea no es católica.
en este tiempo de Cuaresma pidamos a Dios que nos revele el estado de nuestra alma, que nos deje ver todo lo que hay de suciedad en nuestra alma, porque aún ese será un acto de la misericordia de Dios. Es una gracia poder ver nuestra enfermedad, porque sabemos que tenemos de nuestro lado al médico que nos puede sanar. Pidamos a Dios la gracia de una sincera conversión, un profundo dolor de nuestros pecados, un firme propósito de enmienda en esta Cuaresma, y si hemos pecado mortalmente, vayamos cuanto antes a pedir su perdón en el sacramento de la penitencia, haciendo una muy buena confesión de nuestros pecados. Que Dios los bendiga. Meditación para el martes de la primera semana de Cuaresma. Evangelio de la Santa Misa tradicional, tomado de Mateo 21, 10 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Jerusalén, se conmovió toda la ciudad, diciendo: ¿Quién es este? Y el pueblo decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y derribó las mesas de los banqueros y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Se acercaron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Mas cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y oyeron que los niños en el templo lo aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que dicen estos? Y Jesús les contestó: Sí, por cierto, pues que nunca leyeron que de la boca de los pequeñuelos y de los niños de pecho sacaste perfecta alabanza. Y dejándolos, salió de la ciudad, yendo a Betania, donde se detuvo. Consideremos, hermanos, la enseñanza de este evangelio. El Señor va al templo de Jerusalén. Era el lugar más sagrado para los judíos. Consideremos que en ese templo se ofrecían los sacrificios de la antigua alianza. Es decir, se sacrificaban animales, se ofrecía a Dios en ese templo la sangre de animales. Era un culto muy imperfecto. Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento eran solo una prefiguración, una preparación para la realidad que vendría, el santo sacrificio de Jesucristo en la cruz que se actualiza en cada misa. En el templo de Jerusalén había una presencia espiritual de Dios. En nuestros templos, donde está la Sagrada Eucaristía, en el sagrario, o donde se expone el Santísimo Sacramento para la adoración de los fieles, no solamente tenemos una presencia espiritual de Cristo, sino tenemos una presencia real. Allí está el Señor presente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si Jesús defendió el honor, la dignidad del templo del Antiguo Testamento, que por mucho dista de la dignidad de los templos que tenemos ahora nosotros, en donde se ofrece el único sacrificio agradable al Padre, que es el sacrificio de su Hijo, en la Santa Misa, que actualiza el sacrificio de la cruz, en donde está presente, vivo y verdaderamente nuestro Dios y Señor Jesucristo, con cuánta mayor razón no debemos nosotros guardar respeto a ese lugar santo, ese lugar que está hecho para Dios, no para nosotros. Es una pena que muchos católicos
piensan que el templo es un lugar para ellos, piensan que las celebraciones litúrgicas giran en torno a ellos. Es para hacernos sentir bien a nosotros, para que sean agradables para nosotros, para que nos la pasemos bien, para que tengamos algún tipo de convivencia entre nosotros. Pero se olvidan de que los templos están hechos para Dios, para el culto de Dios, para la adoración de Dios. Lamentablemente se ha perdido mucho el respeto a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Hemos tenido demasiada confianza a Dios que ahora hasta lo ignoramos, lo movemos, lo quitamos del templo, lo ponemos en un cuarto aparte para que nosotros podamos hablar, reír, divertirnos en su casa. ¿En cuántos lugares los sagrarios están abandonados? ¿Cuántos templos tienen que estar cerrados? Porque los únicos interesados en visitarlos son los ladrones, no los fieles que dicen tener fe, sino los que quieren robar algo. ¿Cuántas horas pasa Jesús en nuestros sagrarios abandonado por nosotros? ¿Cuántas cosas se hacen en el templo que no tienen que ver con celebrar a Dios, sino con celebrarnos a nosotros mismos? Y así como debemos de guardar respeto a la casa de Dios, que es el templo donde está Jesucristo, vivo en la Eucaristía, donde se ofrece su santo sacrificio, también debemos guardar respeto por la iglesia. La iglesia es el templo de Dios, el templo espiritual de Dios. Nosotros somos piedras vivas de ese templo espiritual. Por eso también es importante que cuidemos el honor de la iglesia, que no manchemos a nuestra madre iglesia con antitestimonios, convirtiendo nuestras comunidades católicas en algo más parecido a un club social, a una ONG, en donde no se tratan cosas que tienen que ver con la salvación eterna de las personas, no se tratan cosas que tienen que ver con los intereses de Dios, sino que muchas veces esos ámbitos eclesiales, no todos, pero un buen número sí, son utilizados más bien para tratar asuntos humanos, para pasarla bien, para convivir entre nosotros y nada más. Es importante no convertir la iglesia y nuestros templos en cuevas de ladrones. Y por último quisiera aplicar también esta enseñanza a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. También es importante cuidar de no profanar ese templo, porque cuando fuimos bautizados el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Y la Santísima Trinidad vino a habitar en nosotros. De manera que nuestro cuerpo ha sido consagrado en el bautismo, se pronunció el nombre de Dios sobre nosotros. Cuando el sacerdote dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pronunció el nombre de la Trinidad sobre nosotros, nos bautizó con el agua y con el Espíritu Santo, y quedamos transformados y santificados. Nuestros cuerpos son para el servicio de Dios, no para la ofensa de Dios. Qué terrible es que muchos católicos convierten su cuerpo en lugar para el pecado, en instrumento para el pecado, en instrumento de servicio al demonio. Y para esto no se requiere ni siquiera consagrarse a Satanás, no se requiere entregarle nada, simplemente seguir a Satanás en su desobediencia a Dios, imitarlo, caer en sus tentaciones. Y así se profana el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo.
Le pedimos al Señor que en este tiempo de Cuaresma nos ayude a respetar nuestras iglesias, nuestros templos físicos en donde está la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que nos dé espíritu de adoración. Propongámonos de aquí en adelante mostrar máxima reverencia y adoración a Jesucristo cuando nos encontremos con Él presente en un sagrario. Pidamos también la gracia de cuidar la santidad de la Madre Iglesia, de este templo espiritual del cual cada uno de nosotros es una piedra viva. Y no dañemos la Iglesia con nuestras malas actitudes, con nuestros malos comportamientos. No hagamos de los grupos católicos espacios solo para nuestra diversión, para relajarnos y pasarla bien. No convirtamos los grupos católicos en ONGs que no tienen nada que ver con la salvación eterna de las almas. Y por último, pidamos a Dios la gracia de cuidar nuestro cuerpo y respetarlo como templo del Espíritu Santo, y que nuestros miembros los podamos usar para la gloria de Dios. Continuaré leyendo del libro Compendio de Teología Ascética y Mística de Tanqueray, el apartado sobre el pecado venial deliberado. Por lo que toca a la perfección, hay mucha diferencia entre las faltas veniales que se cometen como por sorpresa y las que se cometen con propósito deliberado, con deliberación y pleno consentimiento. De las faltas cometidas por sorpresa. Aún los mismos santos cometen algunas veces faltas por sorpresa, dejándose llevar momentáneamente por irreflexión o flaqueza de voluntad, del descuido en los ejercicios de piedad, de imprudencias, de juicios o palabras contrarias a la caridad, de mentiras leves para excusarse. Cierto que son de deplorar estas faltas, y las lloran amargamente las almas fervorosas, pero no son un obstáculo para la perfección. Dios, que es tan bueno y conoce nuestra flaqueza, las perdona fácilmente. Además, las reparamos casi al momento con actos de contrición, de humildad, de amor, que son más duraderos y voluntarios que lo que fueron los pecados de fragilidad. Lo único que nos toca hacer con respecto a esas faltas es cuidar de reducir su número y evitar el desaliento. Conseguiremos lo primero por medio de la vigilancia. Hemos de buscar la causa y quitarla, mas sin angustia ni preocupación, confiando en la divina gracia más que en el propio esfuerzo. Cuidaremos especialmente de arrancar de nosotros cuanto fuere afecto al pecado venial, porque, como avisa San Francisco de Sales, si el alma guarda afecto al pecado, pronto viene a perder la suavidad de la devoción y aún la devoción misma. Pero se ha de evitar con cuidado el desaliento, el disgusto de los que se impacientan de su impaciencia misma y se enfadan de su mismo enfado. Tales movimientos proceden de nuestro amor propio, que se turba y se impacienta de vernos tan imperfectos. Para huir de este defecto debemos considerar nuestras faltas con benignidad, como las consideramos en los demás. Odiarlas, es verdad, pero con un odio sosegado, sabiendo claramente cuán débiles y miserables somos, y con voluntad firme y tranquila de procurar que esas mismas faltas redunden en gloria de Dios, haciendo con mayor fidelidad y cariño la obra que traemos entre manos. Mas los pecados veniales deliberados son muy grande obstáculo para nuestro adelantamiento espiritual, y hemos de pelear enérgicamente contra ellos para convencernos. Consideremos su malicia y sus efectos. Hasta aquí la lectura del libro de Teología y Ascética y Mística de Tanqueray. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en este tiempo de Cuaresma a no caer por sorpresa en pecados, por estar desprevenidos. Pidamos a Dios que nos fortalezca nuestra débil voluntad, para que cuando venga una tentación inesperada, repentina, podamos resistirla y podamos vencer. Que Dios los bendiga.